Ahora vamos a compartir pantalla. Y ustedes me van a decir si ven el PowerPoint. Sí, profe, se ve. Excelente. Entonces ahí lo van a ver mejor. Bueno, ustedes se acuerdan que habíamos visto que la criminología era una ciencia muy amplia que se ocupaba de estudiar las políticas de seguridad para una determinada región, las políticas de prevención del delito, estudia cuáles son los factores de criminalidad para poder reducir el delito, estudia cómo cambia el delito, que tiene una dinámica permanente en las sociedades, estudia posterior al delito, cómo tiene que ser el tratamiento penitenciario y asesorar también en esas cuestiones, si los sujetos son tratables o no tratables, cómo hay que clasificarlos, si conviene ponerlos con determinados internos o no, conviene, por ejemplo, un primario no conviene, o una persona muy joven no conviene ponerlos con gente que ya vienen con una historia delictiva importante, bueno, un montón de esas cuestiones, todo eso se ocupa la criminología, pero también habíamos visto que una parte de la criminología se ocupaba de la investigación forense de un caso en particular, y ahí es donde se vinculaba con la criminalística. ¿Se acuerdan? Hola, ¿están ahí? Sí, ¿Están? profe. Ah, bien. Bien. Entonces, en la investigación forense, acá aplicamos todos estos saberes a un caso particular. ¿Sí? Todos los conceptos a aportar por la criminología y por todas las ciencias que eh, dan sus conocimientos como aporte a la criminología, como dijimos que era la psicología, la psiquiatría, la medicina legal, el derecho, la estadística, la historia, la filosofía, bueno, un montón de disciplinas, y que entonces esta investigación es interdisciplinaria. Los profesionales actuantes deben realizar una selección crítica de la información recopilada y articular con las teorías explicativas para aplicarlas al caso estudiado. Acá es cuando nosotros vamos ya con ustedes a un lugar del hecho. Y acá nosotros, así como ustedes recopilan indicios, información, eh, este, que luego van a ser trabajadas desde sus prácticas y sus teorías particulares de la criminalística, la criminología va a hacer lo mismo y va a articular el lugar del hecho, va a hacer hipótesis y las va a contrastar con todo el saber criminológico que nosotros tenemos hasta la actualidad. Bien. Y por supuesto, se va a trabajar con los datos proporcionados por la criminalística. El objetivo es brindar una explicación o una formulación forense del caso, tratando de buscar por qué la etiología, el inicio, el origen, el por qué, los factores predisponentes de quien haya cometido eh, el delito, los factores facilitadores
y la dinámica criminológica de los hechos. Criminológica criminológica de los hechos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Y obviamente vamos a tratar de generar un perfil del agresor. Esto es, por supuesto, para agresores que son desconocidos, ¿no? ¿Todo bien? Sí, ¿Todo estoy bien, mandando un poco Me el video apagan de la los clase micrófonos. y se entera de la actividad, más que nada para que sepa eso, pero ya fue ingresada al foro, pude saber. ¿Pueden, pueden apagar los micrófonos el que está trabajando en el campus, en el foro? soy yo? Bueno, es la definición del perfil. Nosotros lo que necesitamos es encontrar un agresor desconocido. Entonces, el perfilamiento del agresor desconocido es una técnica de investigación judicial. Chiquitos, ustedes que ven quién está hablando, ¿les puede avisar? Entonces estaba sola. Bueno, es una técnica de investigación judicial porque nosotros también somos auxiliares de la justicia y las pericias que hacemos y los perfiles se presentan también en la Si tiene que justicia, hacer algo, la vaya que consiste en realizar un análisis psicológico forense y a criminológico hacer. del lugar del hecho y partiendo de Esas los cosas, digo. indicios. Chiquitos, cállense, por Y favor. bueno, pero no mueve. Y claro, pero empezando a preguntar. ¿Quién es el que habla, la que habla? ¿Me pueden decir? Bueno, listo, apaguen los micrófonos. Entonces, les decía que partiendo de los indicios criminológicos y de todo lo que hay en el lugar del hecho, más todo lo que nos aporta la autopsia, es decir, los datos que nos dan los médicos legistas, para poder inferir los aspectos psicosociales del agresor. Es decir, cuál sería su personalidad, cuál es su sello o firma particular, las características geográficas, es decir, la zona de confort en donde se maneja el, el victimario y el análisis victimológico. Acá en este cuadrito tienen la respuesta a cuáles son las tres formas de perfilamiento criminal. Perfil del agresor, perfil de la víctima y perfil geográfico. El análisis victimológico que nosotros vamos a hacer, o el perfil de la víctima, es si la víctima está viva, obviamente vamos a interrogar a la víctima, vamos a tratar de hacer una cronología de los hechos previos al ataque. Lo mismo si la víctima está muerta. En ese caso se llama autopsia psicológica. Se van a analizar todas las actividades, los contactos, vamos a buscar los detalles no habituales que ha realizado la víctima, si está siendo amenazada, si está siendo acosada, vamos a analizar los teléfonos, la computadora, vamos a buscar con las cámaras de seguridad los lugares donde estuvo, los últimos, como para hacer toda una reconstrucción a quién vio último cuando estaba viva. Eh, Vamos a hacer toda una reconstrucción, vamos a preguntar también a los testigos, a los amigos, a los familiares, si tenía algún problema, si tenía un problema de violencia con la pareja, o si tenía algún problema de dinero, o si tenía problemas en el trabajo, o en su vida cotidiana,
si hizo algo distinto a lo que hace habitualmente. Bueno, todo eso esté la víctima viva y entonces nosotros la usemos como un testimonio que nos va a dar, y junto con todos los otros testigos que van a ser los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo y todo eso, vamos a hacer el análisis victimológico. Ustedes tienen que recordar que la mayor parte de los homicidios o de las violaciones o de los hechos graves y gravísimos, la víctima conoce al victimario. Entonces, al victimario muchas veces tenemos que buscarlo en el círculo íntimo, dentro de lo que son las relaciones que la víctima tiene, relaciones de pareja, relaciones de trabajo, relaciones de salidas o lo que sea. La mayoría de las víctimas conocen a su victimario. Eso no quiere decir que uno no pueda ir por la calle y encontrarse con un victimario que me ataque, me viole y no me conozca. Eso también pasa. Pero el mayor porcentaje, las víctimas conocen al victimario. Entonces nosotros siempre tenemos que buscar en su entorno, por eso el análisis victimológico. Si es una víctima, por ejemplo, de gran vulnerabilidad, como puede ser un niño, como puede ser una prostituta, como puede ser una persona que vive en situación de calle. eh, Tenemos que buscar el grado de vulnerabilidad de la víctima también para poder hacer el análisis victimológico. Bueno, el análisis victimológico es todo digamos, un capítulo gigante de la criminología, este, que en este momento incluso se están haciendo muchos estudios sobre el aspecto victimológico. Se le está dando mucho hincapié a lo victimológico porque eso nos va a conducir muy rápidamente al victimario. Bien, el perfil geográfico es el otro perfil que nosotros vamos a realizar teniendo en cuenta que los delincuentes se van a manejar en zonas que conocen, donde viven o trabajan, que conocen bien, que manejan bien las vías de escape, que conocen bien el vecindario, que conocen bien si hay un lugar para esconderse, que esté desocupado, que conocen si una calle tiene continuidad o me voy a encontrar con una pared que no me va a dejar pasar. Los victimarios van a actuar generalmente en lugares que conocen. Y nosotros vamos a poder ir descartando sospechosos si el sospechoso que tengo vive en, qué sé yo, en la ciudad de La Plata y el hecho que estoy investigando sucedió en Quilmes. Y yo voy buscando datos y el tipo nunca fue a Quilmes, no conoce Quilmes. Entonces es muy posible que esta persona no sea. Y la criminología lo que va haciendo es descartando sospechosos. Nunca la criminología nos va a dar el sospechoso, sino que vamos a ir descartando. Si esta persona no vive cerca del lugar del hecho, no conoce el lugar del hecho, nunca viajó a ese lugar, no conoce a la víctima, bueno, vamos a ir descartando, ¿sí? Bien. Y el perfil del agresor. Nosotros todo lo que nos encontramos en el lugar del hecho lo vamos a tomar como un comunicado. ¿Como un comunicado de qué? De las características psicológicas de personalidad, de formas de actuar del victimario.
características de impulsividad o de control. Y fíjense que la primera clasificación que hizo el FBI respecto de el perfilamiento del victimario se va a vincular con dos escenas del crimen diferentes. Es decir, a ver si lo tengo por ahí, tengo acá. Bueno, entonces, las dos escenas diferentes son escena, no, es una foto que pasé en la clase anterior. ¿Se acuerdan que teníamos una escena organizada y una escena desorganizada? ¿Se acuerdan? Entonces, la escena organizada me va a decir que la cabeza del victimario es ese, tiene una estructura organizada de su cabeza, de su personalidad, de su forma de ser particular, que no es una persona impulsiva, que probablemente tenga muchas explicaciones y racionalizaciones para dar cuenta de dónde estuvo, de qué hizo, que no va a dejar el arma, homicida, por ejemplo, y nos va a dejar una escena bastante organizada, limpia, con pocos indicios, pausa guantes tal vez, no vamos a encontrar, es difícil, que tenemos que buscar mucho para encontrar algo de ADN, algún pelo, algo que se le haya escapado, pero no porque él nos lo haya dejado. En cambio, en una escena desorganizada, la cabeza que deja esa escena desorganizada es una persona que piensa desorganizadamente, que es desorganizado, que es incapaz de controlar los impulsos, es decir, que es impulsivo, que es irracional. Ese tipo va a pisotear, me va a llenar todo de sangre, voy a tener sangre en las paredes, todo pisoteado, va a ir y va a venir. Probablemente me deje el arma en el lugar, voy a tener huellas de todos los colores, voy a tener ADN, no se va a ocupar de limpiar absolutamente nada. Bien, porque esto ya fíjense que me permite reducir muchísimo la cantidad de sospechosos, porque si yo tengo, por ejemplo, una escena totalmente desorganizada y tengo un sospechoso al cual yo le hago una entrevista y me doy cuenta que es una persona organizada, por ejemplo, ustedes me hacen una entrevista a mí y se dan cuenta que soy organizada. Es un sospechoso que tengo que descartarlo, porque ese no me va a dejar este tipo de escenas. Por el contrario, tengo que buscar a alguien impulsivo, que no se puede controlar, que ha actuado de manera totalmente abrupta, enojado, con ira, que en lugar de matar a la persona con una sola cuchillada, por ejemplo, la mató de 7 puñaladas, exagerando la cantidad de puñaladas porque está enojado. Todo lo que la escena, los cuerpos nos dicen, qué se llevó, qué dejó, me va a decir un montón de esa persona. Entonces, nosotros vamos a hacer inferencias psicológicas, que van a ser evidencias psicológicas, que son las claves para generar el perfil del agresor desconocido. Bueno, los objetivos son orientar la investigación y la captura, ayudar al sistema penal, ser auxiliares,
Por ejemplo, nosotros podríamos decirle al fiscal, asesorarlo, que busque, por ejemplo, que allane determinado lugar o que vaya buscando detrás de algún sospechoso y no de otro. O sea, nosotros no le vamos a decir es este o es el otro, pero vamos a orientarlo y ayudarlo a pensar que probablemente este que está en los medios todo el tiempo y que los medios ya lo condenaron y qué sé yo, no tiene nada que ver con el perfil que estamos buscando nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros también somos auxiliares de la justicia. Vamos a ir descartando sospechosos, vamos a identificar el tipo criminal que cometió el delito, el tipo de persona, de cabeza que me dejó este lugar del hecho. Vamos a ayudar en los interrogatorios, qué hay que preguntarle, cómo hay que preguntarle. Tratar de, por ejemplo, si es una persona que yo supongo que es desorganizado, generarle una situación de estrés o eh, de preocupación, a ver si estalla en la entrevista. Son todas cosas que nosotros podemos asesorar a la justicia en ese sentido. Y el objetivo es identificar a un tipo de persona, no a una persona. Como yo les decía, quien me va a dar la persona, el delincuente, siempre va a ser la criminalística. Porque la criminalística me va a decir, este ADN, esta huella, este proyectil es el que salió de esta arma. ¿Sí? Y esta arma tiene residuos que hemos tomado de esta mano, ¿sí? Y no de otra. Y este arma tiene las huellas de esta persona. Bueno, entonces, ¿quién me va a decir quién estamos seguros que es nos va a dar la prueba objetiva de que esa persona es quien cometió el delito? Es la criminalística. Porque la criminalística trabaja con elementos que son objetivos y comparables. Se compara con la indubitada. El proyectil con la indubitada, la huella con la indubitada, el ADN con el indubitado, etc. Entonces, tienen otras formas de hacer hipótesis y de contrastar las hipótesis, la validez de las hipótesis, que la criminología, que la psicología, etc. Pero, por eso es que quien me va a dar a la persona es la criminalística y quien me va a reducir la cantidad de sospechosos es la criminología. ¿Vamos bien? Bueno, acá ustedes tienen que en Cuántico Virginia, en los años 70, comienza la unidad de ciencias de comportamiento en el FBI. Tienen en el texto tienen toda la historia y empezaron ellos a perfilar. A su vez, en el Reino Unido, más o menos al mismo tiempo, también comenzaron estas investigaciones de generar perfilamientos criminales. Pero ellos comenzaron tratando de estudiar para poder conocer a los criminales desconocidos. Ellos necesitaban saber cómo piensan los criminales conocidos. Entonces empezaron a realizar entrevistas a quienes tenemos presos criminales que son conocidos y que ya han sido juzgados y que ya se ha demostrado que han matado un montón de gente, que son, por ejemplo, asesinos seriales, asesinos de masas. Estos investigadores del FBI entonces empezaron con el método inductivo.
El método inductivo es ir de lo Conectar, particular. ¿Hola? sí, hola, profe. Sí, amor. Se me apaga el teléfono y estoy en la calle. En breve llego a mi casa y lo vuelvo a prender Bueno, mi y me chiquita, no conecto hay otra vez, ¿puede problema. Si ser? yo no paso lista, no se preocupen. Yo porque se me apaga, ya No, 5% tiene. bueno, mi amor, apagalo y después ojalá salga la grabación. Bueno, escuchen. Bueno, dale, profe. Em, les decía que el FBI comenzó con el método inductivo, que es ir de lo particular y hacer una generalización. Entonces, por ejemplo, si un asesino serial como Ed Kemper, al cual ellos entrevistaron, Ted Bundy, eh, bueno, un montón de los que ellos entrevistaron a Charles Manson, que bueno, ya era una secta, era distinto, pero bueno, entrevistaron a los más tremendos. Claro, y ahí eh, cri- evaluaban la patología de cada uno de ellos, profe. claro, entonces Y eso hacía la aprendieron cómo diferencia. era la cabeza de estos tipos, que en realidad no son patologías, sino que son estructuras. Desde el punto de vista de la psicología, son estructuras. Si fueran patologías, serían inimputables. En realidad, estos tipos tienen una estructura perversa y tienen una personalidad psicopática, es decir, son psicópatas. El psicópata es incapaz, por ejemplo, de tener empatía por el otro. Toma a su víctima como objeto. Cuanto más le genere sufrimiento a la víctima, más goza el psicópata. Y un montón de cosas que ya vamos a saber de los psicópatas, que ellos fueron aprendiendo de hablar con ellos. Porque uno los ve como si fueran como nosotros, pues son personas inteligentes, son personas que ellos no tienen empatía caliente, es decir, no tienen empatía eh, de sentimientos, pero sí tienen empatía de saber qué es lo que yo espero que ellos me respondan. Entonces ellos actúan de normales y en realidad son unos psicópatas que están buscando el momento para destruirte la vida o lastimarte o casarte o secuestrarte, torturarte, matarte. Bueno, a todas estas personas, el payaso asesino, Pogo, que ya los vamos a ver, el FBI empezó a hacer entrevistas para conocer cómo pensaban, porque claro, parecen como nosotros, pero interiormente son totalmente distintos. Son muy similares a nosotros. Vos hablás, qué sé yo, hablabas con Ted Bundy y vos pensabas que estabas hablando con una persona igual a nosotros, pero igual. Y sin embargo, bueno, son psicópatas que van a esperar el momento oportuno para generar, bueno, su cacería y, bueno, después los homicidios y todas estas cuestiones. Entonces, por eso ustedes piensen, que hay dos maneras científicas de estudiar criminología. Una es el método inductivo, que es conocer cómo piensa uno, el otro, y sacar como una generalización. Bueno, todos estos tipos toman a su víctima como objeto, no les importa, los tiran como si fueran basura, eh, les encanta generar poder sobre su víctima, cuanto más la víctima grite y llore y sufra, más gozan ellos. Bueno, todas esas cosas, o sea, que parecen como nosotros normales y que después, o sea, no tienen esta empatía. Bueno, todas esas cosas las conocemos, pero porque los conocemos a ellos, porque aparte les encanta hablar. Son súper narcisistas y cuentan todo. Les encanta mostrarse como superiores a nosotros. Y por ejemplo, a algunos les encanta hablar y contar todo. Otros no. Les gusta más dejarnos en la incógnita y todo eso.
pero siempre están en esta cosa de querer demostrar que son mucho más inteligentes que la justicia o que la policía, etcétera, etcétera. Entonces, eh, quieren ser famosos, tienen esa cosa narcisista, un yo gigante. ¿Y eso cómo lo sabemos? Lo sabemos por el método inductivo. El método deductivo, por el contrario, es ir de lo general a lo particular. Entonces, yo digo, bueno, un psicópata es esto, 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 esto. La diferencia con el sociópata es que el sociópata es esto, esto y esto. Y entonces, Ted Bundy, ¿qué es? Un psicópata. ¿Se entiende? Sí, Ellos, sí, en el profe. texto ustedes tienen el método inductivo y el método deductivo. No se equivoquen con los tipos de perfilamiento, porque después en los exámenes me aparece cuáles son los 3 tipos de perfilamiento y en lugar de ponerme del victimario, de la víctima y el geográfico, me ponen inductivo y deductivo. Y esos no son los tipos de perfilamiento, son los métodos de investigación científica de la criminología. ¿Estamos? Y del perfilamiento criminal. ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, profe. No, ¿Alguna? respecto a lo que usted dijo, que empezaran a entrevistar a gente que estaba detenida como para ver qué es lo que pensaban. No sé si leí en algún lugar ¿Cómo? que Yo en un les dije que momento ustedes de... entrevisten gente, no. ¿Cómo es esto? No, en Ah, ¿qué detenidos que estaban buscando ver cómo pensaban. claro, pero era el FBI, eran profesionales, eran psicólogos, era gente que sabía un montón y que estaban preparados para enfrentarse con Hoy. estos monstruos. Ahí van haciendo lo que es el tema de perfilamiento, si no entendí mal. Cuando el Claro, pero con el FBI método empieza a inductivo. entrevistar. Las entrevistas, el método de las entrevistas es el método inductivo. ¿Sí? Que como yo les decía, era ir de lo particular, es decir, sumar un asesino serial, otro asesino serial, otro asesino serial, otro asesino serial, y decir, bueno, piensan así, así y así, son así, son asá, van a actuar así con las víctimas. Entonces yo después tengo el asesino de Green River, que vino después, y entonces, que no lo podían encontrar, y entonces ahí voy a saber un montón de asesinos seriales, de cómo piensan, de cómo actúan, qué sé yo, pero porque tengo todo ese saber que me dio el método inductivo, que son las entrevistas de todos los otros. ¿Sí, mis chiquitos? Profe, En profe, cambio, ¿era el el método inductivo deductivo, y cuál? ¿cómo? ¿Era el inductivo y cuál? Y el deductivo. El deductivo es que yo les diga cuáles son todas las características, por ejemplo, del psicópata. Entonces, lo que les acabo de decir, bueno, el psicópata toma a la víctima como un objeto, no tiene ningún tipo de empatía caliente con la víctima, no le importa absolutamente nada. De hecho, les encanta volver al lugar a ver a la víctima. eh, Siempre les generan engaños, son cazadores de víctimas, les gusta torturarlas. Bueno, entonces yo, después que les digo todo eso, son narcisistas. Bien, después que les digo todo eso, les digo, a ver, díganme, el petiso orejudo nuestro, ¿qué es? Un psicópata. Un psicópata. Excelente. Les digo, Robledo Puch, que todavía está vivo, ¿qué es? Profe, disculpe que la moleste. Sí, molesten. Tengo que dejarla porque tienen servicio, profe. Bueno, mi amor, anda nomás. Gracias por haber estado. Bien, entonces, si yo les digo todas las características y vamos aún estos saberes generales, los pasamos a un caso particular, Robledo Puch, ¿qué es? Un psicópata. ¿No era un asesino serial? Y sí, pero es un psicópata, o sea, la estructura
de su personalidad es psicópata. Le encanta matar. Por eso es que a Robledo Puch no lo largan. Porque si lo largan, va a matar. Bien, entonces, acá vamos a tener algunos que mencionamos. Todo esto está en el texto. Douglas, Ressler, que después vamos a hacer un caso vamos a perfilar con Ressler si tenemos tiempo. Bueno, son los primeros que comienzan a hacer los perfilamientos criminales. Y si ustedes tienen curiosidad, tienen, por ejemplo, en Netflix, tienen una película que se llama Mindhunter, una serie que se llama Mindhunter, que es justamente la historia de estos primeros investigadores que iban a las cárceles y hablaban con los peores asesinos seriales. Mindhunter, cazadores de mentes. Bien. Aplicaciones de la técnica del perfilamiento criminal es para crímenes violentos y seriales, también para crímenes de masas, ¿no? No se aplica para cualquier delito. Se aplica el perfilamiento criminal para delitos de sangre, homicidios, suicidios para determinar si esto es un suicidio o es un homicidio, para violaciones, para bandas organizadas, para saber cómo funcionan, trabajan y todo eso, porque la criminología sabe muchísimo de cómo trabajan y cómo se organizan las bandas organizadas. Pero fundamentalmente, en los casos particulares vamos a trabajar con asesinos seriales, asesinos de masas, violadores, para cualquier otro hecho de homicidio, por ejemplo, un filicidio o un infanticidio, ¿sí? Para estos casos que son que requieren de un trabajo no solamente criminalístico, sino también que el aporte de la criminología. También se aplica para la identificación del autor y la eliminación de sospechosos que no tenían nada que ver. Sirve para asesorar sobre las técnicas investigativas con base en la identificación del tipo criminal. También es aplicable para provocar al agresor a través de los medios de comunicación, para preparar interrogatorios, para asesorar, por ejemplo, al fiscal para que interrogue, para justificar una solicitud de pruebas, como yo les decía, bueno, allanen tal lugar que probablemente encuentren en esa casa, en la casa de fulano de tal, o en algún lugar donde pueda estar fulano de tal, van a encontrar el arma homicida. Y para vincular crímenes, por ejemplo. O sea, a veces tenemos un crimen en un lugar, en un distrito, otro crimen en otro, y nadie se ocupa de ver que hay modus operandi iguales. Esto solo lo hacemos los criminólogos. Bien. Entonces, delitos violentos contra la vida, sexuales, terrorismos, homicidios y violaciones. Para estos casos se usa, digamos, se apela al perfilamiento criminal. Las ventajas es predecir las características del criminal, establecer si es parte de una serie de crímenes, desarrollar sugerencias acerca de cómo tomar ventaja investigativa con base en las características del delito. Es decir, estar nosotros adelante, sumar todos los saberes para nosotros estar adelante en la investigación, trabajando en equipo con ustedes y intercambiando nuestros saberes para ponernos adelante del victimario. Bueno, como dijimos, los métodos científicos que vamos a utilizar es el método inductivo y el método deductivo. Esto ya lo expliqué, así que vamos a pasar a otra cosa. Las evidencias que tenemos
van a ser criminalísticas, que nos van a decir cómo sucedió, qué sucedió, cuándo, dónde, todo esto ustedes ya lo saben. Las criminológicas, que nos van a decir por qué. Nosotros vamos a ir a preguntarnos, bueno, ¿por qué pasó esto? Que son cosas que ustedes no se preguntan. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Y entre todas estas preguntas de cómo, qué, cuándo, dónde y por qué, vamos a llegar entre las dos ciencias y los profesionales actuantes a averiguar quién. Entonces, el proceso de generación del perfil criminal tiene fases. Hay una primera etapa que es previa a la elaboración del perfil, hay otra que es durante la elaboración del perfil y la etapa posterior a la elaboración del perfil. Vamos a la etapa previa, antes que nos pongamos a hacer el perfil. Antes de sentarnos a hacer un perfil, tenemos que tener toda la información del contexto sociocultural donde ocurrió el lugar del hecho. Tenemos que analizar, ¿se acuerdan que decíamos todo lo que es el objeto de la criminología, que es el hecho criminal, la criminalidad? Siempre hay que analizarla dentro de un contexto sociológico, social, cultural, este, económico, en qué barrio suceden las cosas, cuál es la subcultura de ese barrio, cuáles son las costumbres. Bien, todo esto, antes de ponernos a investigar un crimen, nunca podemos dejar de conocer y de analizar el contexto en el que ocurrió el crimen. Entonces vamos a buscar el contexto macro, que es bueno, lo social, lo económico, la situación económica y todo eso, pero también vamos a ver si en ese lugar donde se produjo el crimen, qué tipo de raza es predominante, qué tipo de situación económica es predominante, qué tipo de cultura o significaciones de la cultura están, digamos, dentro de todo, aceptadas por la comunidad. ¿Cuáles son los índices de criminalidad en esa región, en ese lugar? Por ejemplo, yo le digo, no es lo mismo investigar un crimen en un country que investigar un crimen en una villa, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo investigar una violación a un niño en un country o en una zona, no sé, de pleno Buenos Aires, que desaparece un chico y aparece muerto y violado, que en una villa. Si es en la villa, lo más probable es que lo haya hecho alguien que conoce a la víctima. Por eso es que si antes de elaborar el perfil, siempre tengo que ver dónde pasó, cómo es el contexto en ese lugar, etc. Tengo que ir a buscar por ahí, ¿sí? Cerca. Bien, todo lo que es la información del lugar del hecho, tanto interior como exterior, o si es mixta el lugar del hecho. O si tenemos un lugar del hecho o varios lugares del hecho. Ustedes saben que no siempre tenemos un solo lugar del hecho. A veces tenemos el lugar donde secuestran, el lugar en que lo transportan, el lugar donde lo torturan, el lugar donde lo matan y el lugar donde tiran el cuerpo. Por ejemplo, podemos tener un montón, sobre todo con los asesinos seriales.
Y por supuesto todo lo que es la protección de la escena del crimen, que ustedes ya saben de eso un montón. Bueno. En el durante la elaboración del perfil, ahora sí ya estoy haciendo el perfil, lo que tengo que hacer es, ¿dónde voy a ir primero? Voy a ir al lugar del hecho, voy a recolectar junto con ustedes todas las evidencias físicas, forenses, médicos, legales y conductuales y voy a tomar al lugar del hecho como una comunicación, que me va a decir, me va a hablar de cómo es el sujeto que me dejó esto, que trató así a la víctima, si la violó, si no la violó, si le introdujo algo, si no le introdujo algo, si hay sangre, si no hay sangre, si usó un arma de fuego, si usó un arma blanca, si tapó a la víctima o no tapó a la víctima. Todo eso me va a hablar de esa persona. Y acá sí, durante el perfil, hacemos los 3 tipos de perfiles. El perfil del victimario, el perfil geográfico y el perfil de la víctima. Bien, el análisis del lugar del hecho, en esta cuestión debe aportar las características del crimen y de la escena. En ellas se deben tener en cuenta el método de acercamiento a la víctima, si se acercó de adelante, si se acercó de atrás, si lo dejaron pasar, si rompió la puerta. Bueno, todo eso, si pensamos que la conocía la víctima, si no la conocía, si entró por una ventana. Bueno, todo eso nos va a hablar de quién es el autor de esta escena, de este lugar. Cómo procedió al ataque, si fue por adelante, si fue por atrás, si rompió algo antes, si hubo una pelea, si la víctima se defendió, si tiene lesiones de defensa, los materiales que usó, si hubo ataque sexual, si hubo discusión, que me lo van a decir los testigos, si se escuchó una discusión previa, si hay actos de ocultamiento, por ejemplo, que quiso limpiar, que se llevó el arma homicida. Bueno, todas estas cosas son analizables y me va a hablar de la cabecita, de esta cabecita loca que es el victimario desconocido. Por eso, bueno, nosotros vamos a usar todo lo mismo que usan ustedes, que son las fotografías que tienen que estar bien tomadas, como a ustedes les enseñan, que me tienen que contar una historia, es decir, desde lo más amplio al detalle más pequeño, ¿sí? Las fotografías del área, de dónde está la víctima, de todo lo que pasó alrededor, el informe de la autopsia, de las lesiones, la recolección de evidencias, bueno, todo con fecha, hora, ubicación, el arma, la reconstrucción de la secuencia, bueno, si hay testigos, si hay sobrevivientes, si hay familiares, todos los análisis del laboratorio que hagan ustedes, voy a usar yo para perfilarlo. A este señor o estos. Bien, el perfil geográfico. El perfil geográfico, entonces, como ya les adelanté, es, como decíamos hace un rato, un lugar del hecho puede ser un lugar solo o pueden ser varios. Puede haber un recorrido. Entonces tener un lugar de captura o secuestro, un transporte, otro lugar de tortura y muerte, por ejemplo, otro lugar de tortura y después otro lugar de muerte, otro lugar, otro transporte, otro lugar de depósito del cuerpo. Podemos tener entonces escena primaria, escena secundaria, escena terciaria, podemos tener podemos tener varias escenas, ¿no? Entonces esto también hace al perfil geográfico y me habla también mucho de el autor del hecho. Porque no es lo mismo alguien que esté caminando que alguien que tenga
recursos para tener, por ejemplo, un vehículo para transportar a las víctimas o a la víctima. Bien, entonces todo esto habla, ¿sí? Y nosotros interpretamos, hacemos hipótesis y las tratamos de verificar o descartar. Bien, entonces el lugar del hecho nos suministra mucha información sobre el asesino, porque por ejemplo usar varios sitios supone una planeación, una planificación, alguien que tiene un vehículo, que no es por ahí la primera vez que lo que hace. Entonces, cuando un criminal, por ejemplo, selecciona un blanco, él también debe tener ciertos sentimientos acerca de si es correcto el lugar del asesinato. Siempre ellos van a estudiar también este lugar, porque como ya les dije, tienen que ver si es apropiada la zona para poder tener ventaja en que no se encuentre de manera inmediata el cuerpo, por ejemplo. Si estaba apurado, yo voy a deducir un montón de cosas. Entonces voy a decir, bueno, me dejaron este cuerpo acá, en este lugar, que no es un lugar aislado, donde es difícil de encontrarlo. Lo dejaron acá. Estaban apurados para descartarlo. Entonces yo ahí me voy a preguntar, ¿es familiar? ¿Es alguien que está cerca de la familia? ¿Es un allegado? No es lo mismo llevárselo a otro lado y hacer las cosas de manera rápida que hacer las cosas con más meticulosidad, ¿no? Vamos, el propio asesino busca si hay rutas de escape, si hay riesgo de que lo encuentren, si hay riesgo de que lo vean tirando el cuerpo. Es decir, él hace toda una planeación geográfica también. Y para eso tiene que conocer el lugar. Entonces, esto nos va a permitir realizar el perfil geográfico con el círculo de Cantor. Anótenlo. Círculo de Cantor. El círculo de Cantor nos permite, por ejemplo, en este caso tenemos un asesino serial. Me dejó un cuerpo acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. Seguramente este fue el primero, este fue el segundo, este fue el tercero, este fue el cuarto. Bien, porque cada vez se agranda más el círculo y se anima a salir de la zona de seguridad a la zona de confort, que es más amplia. Pero el tipo me va a actuar por acá. ¿Sí? Son zonas que ellos conocen a la gente, que nadie va a sospechar de ellos, porque recuerden que los psicópatas se hacen pasar por personas totalmente normales. Pueden ser amigos de la policía, como Ed Kemper, que también tenía un círculo de Cantor, Ed Kemper, el asesino de las colegialas, o el asesino de las autopistas en California. Entonces, el hecho de conocer el lugar donde el tipo va a secuestrar, donde va a matar, donde va a depositar el cuerpo, tiene que ser un ámbito conocido por él, que le genere cierta comodidad y que le dé psicológicamente una cierta protección al delincuente. Y el perfil victimológico, que como dijimos, si la víctima está viva, sobrevivió, vamos a poder entrevistarla, además de a la víctima, a quienes
quienes están en el entorno de la víctima. Vamos a estudiar el grado de vulnerabilidad de la víctima. Vamos a realizar una biografía para atrás desde el día que se encontró el cuerpo, todo lo que pasó antes, como yo les dije hoy, vamos a estudiar el teléfono, la computadora, vamos a estudiar las cámaras de seguridad, a quién vio último, dónde estuvo, si esta chica salió de algún bar, si esta chica, qué grado de vulnerabilidad. Da la sensación que tiene un gran grado de vulnerabilidad, como lo son las personas que la gente no busca. Por ejemplo, las prostitutas son muy vulnerables porque la gente no las busca. Por ahí desaparece una y nadie se entera. Y el perfil del victimario también lo vamos a hacer también como un círculo de la víctima, perdón. Si la víctima es esta, vamos a empezar a investigar todos los que estén cerquita, todos los que ella conoce que estén más cercanos. Después los vamos a ir eliminando como sospechosos, por supuesto. Porque no me voy a ensañar con el novio si el novio no estuvo, no tenía nada que ver, o qué sé yo, o con el hermano. Pero probablemente alguno de estos, de los más cercanos, sea el autor del crimen. Lo más, como les decía, el 80% de los victimarios conocen a la víctima. Entonces yo voy a ir también como en abriendo el círculo, buscando gente que esté los más cercanos, después un poco menos. Después también puede ser que esta chica sea una víctima de oportunidad de un asesino serial que no la conoce. Pero lo más habitual, este 80%, son gente que están por acá. ¿Sí? Algún cliente que estuvo con ella, el dealer que le vendía droga, el tipo que la regentea, algún otro que la quiere regentear y que ella se negó. Bueno, algún conflicto tengo que encontrar y ahí voy a ir directamente en caminito plum, al victimario. Pero siempre voy a empezar a buscar alrededor de la víctima. ¿Quiénes son las personas que se desempeñan cerca de la víctima? Bien. ¿Vamos bien, chicos? ¿Bien? Sí, profe. Bueno, entonces, el perfil del agresor. Ya vimos el perfil de la víctima, el perfil geográfico y ahora el perfil del agresor. En el perfil del agresor vamos a buscar todas estas cuestiones. Modus operandi, que también es toda una biblioteca dentro de la criminología. El modus operandi, la manera en que atacó, en que entró al lugar, o si ataca afuera, si es una escena afuera, si es una escena mixta, si es una escena interna en un lugar, la forma en que se ataca de repente, si ataca posterior a una discusión, si ataca con un arma de fuego, si ataca a los golpes, si ataca con un arma blanca. Bueno, ¿cómo es el modus operandi? La firma. La firma es todo lo que me deja en el lugar del hecho, que me da la pauta que es él y no otro. Es decir, cuando yo entro al lugar del hecho, digo, esto yo ya lo vi en tal caso. Vi el modus operandi y vi la forma en que se realizó, y esto me da a que fulano de tal ya hizo lo mismo hace 4 años en tal cosa. El lugar del hecho o la escena del crimen, a qué víctima elige y por qué. No es lo mismo elegir una prostituta, elegir un niño,
elegir una persona de clase alta, porque esto nos va a llevar directamente a la motivación. Lo mismo el perfil geográfico. Entonces, los elementos del perfil del agresor son modus operandi, firma, victimología, qué víctima elige, lugar del hecho, cómo es, cómo me la dejó, si es organizado, si es desorganizado, perfil geográfico, cuál es su zona de confort, y la motivación. La motivación es por qué lo hizo. ¿Por qué esta persona tenía que matar a esta otra persona? Bien, entonces, para el perfil de los agresores desconocidos vamos a usar el método deductivo, que nosotros ya sabemos cómo piensan algunos o cómo se desarrollan, que se pasa de los datos generales a los particulares, se analiza el lugar del hecho, se toma en cuenta los datos del método inductivo, porque con el método inductivo aprendimos un montón, y las pruebas forenses geográficas, lo motivacional del agresor, lo emocional, por ejemplo, no es lo mismo que le dé 20 puñaladas a que le dé 2, que con eso le alcanza para matarlo. No es lo mismo encontrar, por ejemplo, a alguien que sabe usar un arma y que sabe matar, o alguien que tenga mucha fuerza. Todo eso me habla del agresor, ¿se dan cuenta, chicos? Bien, esta era la que estaba buscando, que igual se las mostré el otro día. Las escenas organizadas y las escenas desorganizadas. Una cabeza desorganizada me deja esto. Iba a trabajar cerca de una zona de confort. El tipo este va a vivir cerca de este lugar. Probablemente deje el cadáver ahí, no limpie nada. Es probable que me encuentre con el arma. En cambio, el organizado, una cabeza organizada, me va a limpiar el lugar, no me va a dejar demasiados indicios, se va a llevar el arma o la va a tratar de destruir o de esconderla, me va a dejar muy pocos elementos, pero que seguramente con la avidez que van a tener ustedes los van a encontrar, ¿no? Pero va a tratar de ocultar lo más que pueda. ¿Sí? Esta cabeza que me deja este lugar es una cabeza organizada. Entonces yo, por ejemplo, si tengo un sospechoso, esto, por ejemplo, chicos, ¿alguien se acuerda del cuádruple crimen de La Plata? Sí, el karateca Martínez. Bueno, el karateca Martínez fue el que fue acusado. El karateca Martínez tenía una cabeza organizada. Fue el que fue acusado y estuvo 8 meses preso. Pero la escena del crimen era esta. Perdón, chicos. Perdón. La escena era esto. Estaba todo pisoteado. Era un horror de sangre. Después, si quieren, lo vemos. El caso, pues yo lo tengo. Tengo cosas del expediente que son muy fuertes, muy tremendas. Los cadáveres, las cosas. Pero bueno. La cabeza que hizo esto era desorganizada. Sin embargo, como hubo un chofer de un remis que habló con la prensa y que dijo que él había visto a uno que se parecía al Karateca Martínez, que el Karateca Martínez era el novio de una de las víctimas, de la mamá de la nena e hija de la señora mayor, que era la que se estaba bañando. Al pobre Karateca Martínez lo acusaron, lo tuvieron 8 meses preso, y en realidad el que había dejado esta escena del crimen organizada no podía ser nunca el Karateca Martínez, porque el Karateca Martínez tenía una cabeza organizada. Pero en este caso no actuó ningún criminólogo, ni ningún psicólogo forense.
para decirles que tenían al preso equivocado. En realidad, el que había cometido el cuádruple homicidio de La Plata fue Quiroga, que era el albañil que hacía unos trabajitos en la casa y que había estado tomando mate con la señora mayor y fumando con la señora mayor, que empezó en la cocina donde estaba con la señora mayor, él, Quiroga. La primera víctima fue la señora mayor, la segunda víctima, la nena que estaba en la pieza mirando dibujitos en la cama de la abuela. La tercera víctima, la señora del karateca Martínez que se estaba bañando, que cuando sale se encuentra con todo eso y ahí la mata. Todo pisoteado y llega una amiga de la señora, de la tercera víctima. Silencio. Mati, por favor, me saca mi ropa. ¿Están? Sí, saca Chicos, los de la ropa, por favor. Bueno. Entonces, fíjense lo importante que es que trabajemos juntos. Porque este Quiroga estuvo los 8 meses que el de la cabeza organizada, el karateca Martínez, estuvo. Pero Y lo meten fíjense, preso, profe, solo por el testigo, o sea, no se investigó, no hubo huellas ahí del otro señor como para darse cuenta, o eso es en dejó la de todo investigación el otro después se dieron señor, cuenta. dejó un montón de cigarrillos, pero bueno, como el ADN tarda un montón, pero huellas había, estaban las pisadas, estaba todo pisoteado. Pero nunca lo fueron a allanar al tipo, nunca fueron a buscar las zapatillas de Quiroga. Si enseguida al que lo allanaron fue a Martínez. Entonces, si cualquiera de nosotros que sabemos de esto viniera el fiscal a consultar, los investigadores nos permitieran participar, trabajemos junto con ustedes, nosotros podríamos asesorar al fiscal y decirle, mire, ¿sabe qué? Vaya y allane la casa de Quiroga. Quiroga estuvo 8 meses suelto después de haber cometido esto. Con todas las zapatillas puestas, los dedos puestos, todo puesto. Y el ADN de él. ¿Se entiende? Que podría haber en ese tiempo matado a cualquier otra cantidad de gente. El tipo este mató a 4 mujeres, inclusive una nena, con una hazaña increíble, y estuvo suelto 8 meses. Mientras el otro, Martínez, estuvo preso. Porque acá se mezcla lo mediático, intervino un montón lo mediático y todas esas cosas. Pero bueno, acá, mire, es la primera clasificación del FBI. Escena organizada, cabeza organizada. Escena desorganizada, cabeza desorganizada. Y Quiroga era desorganizado. O sea, un tipo que no podía controlar los impulsos, se sacaba fácilmente, o sea, Y el karateca era una persona como nosotros. Si vos haces una entrevista a uno, una entrevista al otro, decís, no, a ver, andá a allanar a este no. Por más que el testigo, el coso, diga que vio a uno que se parecía a Martín. No fue, este caso fue tremendo. Tremendo. Bueno, sus profesores, que son los que entraron a esta escena del crimen, sus otros profesores de criminalística que entraron, y otras personas que ya se jubilaron y todo, que entraron a estos lugares, fue uno de los lugares más tremendos para ingresar, porque realmente fue un crimen eh, este, con una hazaña, con una cosa tremenda. Así que bueno, como para que vayan viendo así la importancia de perfilar. ¿Sí? Bien. En el perfilamiento del agresor, como vimos ahí en la cabecita, ¿se acuerdan? Acá en la cabecita, modus operandi,
motivo, firma, firma, móvil, trofeos. Muchos asesinos, sobre todo los asesinos seriales, se llevan un trofeo o dejan algo para jugar con los investigadores. Por ejemplo, hay asesinos seriales que han dejado una carta en el lugar del hecho, una carta de baraja, ¿no? También pueden dejar una carta escrita, dejar algo. O llevarse. Lo más habitual es que se lleven algo de la víctima, puede ser la bombacha, un pedazo de pelo, que le pueden cortar algo de pelo. Llevarse un trofeo para poder después recordar el homicidio y bueno, todo lo que vivieron en ese momento. Sí, ¿qué me querían preguntar? Voy a cerrar la puerta, porque el perro, pero bueno. Sí, ¿qué me querían preguntar, mis chiquitos? Nada. Bueno, el móvil es, ¿por qué lo hacen? Por ejemplo, recién venimos hablando del homicidio, el cuádruple homicidio. Acá puede haber, por ejemplo, podemos pensar que hubo tal vez, por ejemplo, esta persona, que, o sea, no es una persona que se caracteriza por ser inteligente, este Quiroga, como a él lo invitaron a tomar mate y se pasó la tarde tomando mate con la señora, y había un montón de cigarrillos que habían estado fumando ellos dos, él a lo mejor interpretó desde su cabecita que esto era una invitación a una cuestión sexual, por ejemplo, y entonces, bueno, o incluso una fantasía sexual que él pueda tener con la nena que estaba acostada entonces, probablemente él haya dicho, bueno, ahora yo me voy para la pieza y la señora le ha dicho, pará, ¿qué te pasa? O habrá querido atacar a la señora. Probablemente el móvil haya sido un intento de abuso sexual o hacia la señora o hacia la nena que estaba, o hacia la hija que se estaba bañando, ¿no? O sea, algo le despertó esta cosa y eso, bueno, ahí hubo un intento de freno por parte de la señora que fue la primera que fue muerta, después la nena y después la que se estaba bañando y después la amiga pobre que justo entra. Entonces, el modus operandi obviamente es lo que me dejó en la escena del crimen, ¿no? El desastre, pisoteo, sangre por todos lados. Bien. Este, por ejemplo, se llevó el arma homicida. Si hubiesen allanado la casa de Quiroga, hubiesen encontrado los cuchillos que usó. Bien. Y la firma tiene que ver con estas conductas que tienen estas personas, si actúan, por ejemplo, de manera impulsiva, si actúan calculadamente. Bueno, me habla de cómo es esta persona. Bueno, y acá vamos a tener cada uno, modus operandi, bueno, que ya más o menos. Firma, por ejemplo, hay muchos que incluso que dejan una firma propiamente dicha, pero otros pueden dejar, como firma, pueden dejar la manera de atacar. Por ejemplo, no sé, sacarles el corazón a todas sus víctimas o cortarles la garganta o, no sé, eh, descuartizarlas. Esa es la firma. Pero hay otros, por ejemplo, BTK,
que dejaba esto en las cartas que mandaba, que era su firma, o sea, propiamente la firma de puño y letra, o el asesino del zodíaco que dejaba este símbolo. Y Jefferson, que se lo llamaba el asesino de la carita feliz, hacía cartas firmando con una carita feliz. Siempre dejaba la carita feliz. Por eso se lo llamaba el asesino de la carita feliz. Que también fue un asesino serial, mató a varias mujeres. Bueno. Y como una reflexión final, les voy a hablar de Ressler, que fue uno de los primeros Mindhunter que empezaron en el FBI haciendo las entrevistas a estos criminales tremendos, asesinos seriales, etc. Y él lo que dice es que esto lo dice en un libro que él escribe sobre Jeffrey Dahmer. Dahmer, ¿se acuerdan? Dahmer era el rubio de anteojos que era un asesino serial de jóvenes varones. De varones. Que bueno, es un caso, es muy interesante, porque él intentaba someterlos a tal punto que les inyectaba ácido en el cerebro para no matarlos, pero que se queden quietos. Lo que pasa es que los terminaba matando. Él quería tener el dominio total sobre la otra persona. Bueno, Ressler, investigador del FBI y uno de los que iba a hacer las entrevistas, decía que los detalles del lugar del hecho, el tratamiento de él o de los cuerpos, lo que nos diga la autopsia, son comunicados, los tenemos que tomar como una comunicación del autor del crimen. Solo tenemos que aprender a leerlos o a interpretarlos. Solo tenemos que interpretar. Está todo ahí. Está todo en el cuerpo que me habla, en la escena, en el lugar que me habla, en lo que me diga la autopsia que me habla, en lo que deja, en el trofeo que se lleva, en el modus operandi, en cómo actúa. Todo me habla de cómo es la cabeza de esta persona. Entonces, nosotros, los perfiladores, vamos a tener un grupo, solo vamos a decir, la persona que cometió esto es así, así, así y así. El resto los podemos dejar de lado como sospechosos. Vive en tal lugar, se maneja por tal lugar, o sea, hacemos todo, conocía a la víctima, no conocía a la víctima, es decir, vamos haciendo todo un perfilamiento que va reduciendo la cantidad de sospechosos. Y todo está ahí, solo tenemos que saber interpretar. Y no me acuerdo qué otra cosita les iba a decir. Bueno, todos son comunicados del el victimario, ¿no es cierto? Así que bueno, preguntas, ya terminamos. Preguntas. Profe, consulta. ¿Esto usted lo sube al campus o no lo sube? Bueno, si tenemos suerte y sacamos, lo subimos. No, recuerden que la profe vieja, a ver, esperen un segundo, todavía estoy grabando,
¿Hay preguntas del orden del que acabamos de ver? ¿Les quedó alguna duda? Profe, se me escucha un poco mal el audio, voy a salir y volver a entrar. Vale. Sí, no, igual el audio se escucha, ¿cómo está hablando el profesora? El audio se escucha mal en general. La otra clase pasada también. Está como que se corta el audio un par de segundos y después se vuelve a escuchar normal. ¿Entendieron algo? Sí, o sea, sí, lo voy entendiendo. Igual escucharla está bárbaro, pero